¿También la transparencia? La Sí, presentación. ingeniero, se ve bien. Ya, ok. Bueno, sistema de comunicación para protección. ¿Qué cosa es? Bien, en los sistemas eléctricos, en muchas oportunidades con la finalidad de conseguir un tiempo de operación lo más rápido posible para que en la ecuación I cuadrado T el T sea el más bajo y el efecto térmico y electrodinámico, diría yo, y el de oscilación de estabilidad también se minimice, pues es necesario que un relé que esté en un lado sea capaz de comunicarle o de transferirle alguna información a los relés que están en el otro lado del elemento a proteger o de la línea o del transformador o lo que sea. Entonces, para poder, para que un relé se pueda comunicar con el otro relé que está en el otro lado de la línea, que puede estar a 10 kilómetros, 50, 100, 500 kilómetros, ¿no? Se necesita de sistemas de comunicación, un sistema de comunicación. De eso vamos a tratar ahora, ¿no? De cómo son los sistemas de comunicación, cómo son principalmente, cuáles son las opciones que se tienen, y, y, y además de esto que vamos a explicar un poco sobre los diferentes componentes que tiene pues el sistema de protección, como son los interruptores, para qué sirve, eh, donde en el sistema de protección, que está conformado, como ya lo hemos dicho, por un equipo que es el interruptor, el seccionador, etcétera, pues por medio también está el sistema de comunicación, que es el que vamos a tratar hoy día, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué se utiliza, ¿no? Los sistemas de comunicación? Pueden usar en diferentes esquemas de protección o protección diferencial de transformador con hilo piloto, protección diferencial de líneas, ¿no? O sea, para proteger transformadores se usa la protección diferencial. Para proteger líneas se usa la protección diferencial con fibra óptica. Y en esquemas de transferencia de disparo con relé de distancia. Principalmente en estos esquemas se utilizan los esquemas de comunicación para protección, pero adicionalmente los sistemas de comunicación también se utilizan para otras cosas, para mandar información, para hablar por teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya se implementa un sistema de comunicación, no es exclusivamente para protección, sino para toda una gama de requerimientos que tienen los operadores, la gente, etcétera, etcétera. En cuanto al comportamiento, performance es una palabra americana que se usa mucho, se pone mucho en los textos de español, la performance, pero la performance no existe como palabra castellana, es inglés, significa comportamiento, ¿no? En cuanto al comportamiento, para las aplicaciones con transferencia de disparo significa que un relé que esté en un extremo le transfiere el disparo al otro, le dice opera ahora, en este instante. Eso significa transferir el disparo. Debe ser lo más rápido posible. La idea es que ambos relés de ambos lados operen en el mismo instante. Y para que sea en el mismo instante, la operación tiene que ser lo más rápido posible, ¿no? Debe tener una alta confiabilidad contra malas operaciones debido a ruidos electromagnéticos de los sistemas eléctricos. Bueno, antiguamente, cuando no había mucha información o mucho todavía conocimiento de los fenómenos electromagnéticos, de pronto un relé funcionaba porque hubo una operación en la red, nadie sabía por qué. Todo el mundo pensaba que el relé había medido mal, no, eran los efectos electromagnéticos, los ruidos, que de alguna forma le entraban al relé y hacían que operase. Actualmente ya se hacen pruebas contra ruidos electromagnéticos en los relés, hay una serie de normas, ¿no? Y no solamente contra ruidos, sino contra vibración, contra caídas, etcétera, contra golpes, de forma tal de que cualquiera de estos inconvenientes pues no hagan operar al relé sin razón para el cual fue diseñado, ¿no? Un grado de confiabilidad alto, depende de la vía de comunicación utilizada, ¿no? O sea, si uno quiere una alta confiabilidad, tiene que usar un sistema, la fibra óptica es un sistema de mucha confiabilidad.
pero hay que tender una fibra óptica, 200 kilómetros de fibra óptica, ¿no? Entonces, cuesta, ¿no? Bueno, estos son los sistemas que les mencionaba, ¿no? Este es el sistema de protección, el conjunto, todo, donde está el sistema eléctrico, que es todo esto. En el sistema eléctrico, ¿qué consta? Está el equipo que yo quiero proteger. Están los medidores de energía, los transformadores de tensión, los transformadores de corriente, están los interruptores y están los sesionadores. Todo eso forma parte del sistema eléctrico. Pero después, algunos de estos se meten en el sistema de protección. ¿Qué cosas están en el sistema de protección? Están los relés, están los transformadores de medida, que ya hemos hablado que todo en conjunto forman un sistema, están los interruptores, está la alimentación, las baterías, están las lógicas, está la comunicación, están las alarmas, está la sincronización, ¿no?, de los relés, y está la comunicación. Esto que está a la derecha es la comunicación que existe con otros equipos y también esta parte de vinculación con bueno, esto acá es en general, vinculación con otro sistema de protección, esto de acá, que es el relé que está en el otro lado. Adicionalmente, una comunicación con el sistema de control y monitoreo, este es el SCADA, ¿no? Es más o menos que así es el diagrama de bloques de lo que sería el elemento de un sistema que yo quiero proteger. Entonces vamos a explicar el relé, vamos a hablarlo después, vamos a explicar más o menos cómo es cada una de estas cosas, ¿no? Y el sistema de comunicación. Los componentes principales de un sistema de protección es todo lo que está acá, alimentación, traductores, interruptores, todo lo que ya hemos dicho, lo que forma parte del sistema, ¿no? Y cualquier cosa que funciona mal acá puede interferir en el despeje de una falla, alarmas, señalizaciones, cableados, aterramientos, relés de protección, tomas para ensayos, sincronización horaria, etc. Hay algunas cosas que sí interfieren directamente, como lo que es la alimentación. Si no hay alimentación, no funciona el relé. Los traductores, los interruptores, el sistema de comunicación también puede interferir si es que es una teleprotección. Alarmas, señalizaciones, no necesariamente. Cableados, eso sí interfiere, ¿no? Si el cable se cortó, no va a funcionar. Aterramientos, equipos y cableados, bueno, esto puede interferir. Relé de protección, definitivamente. Toma de ensayo, no. Sincronización horaria, tampoco, etcétera. Estos son los principales, lo que ya hemos dicho, ¿no? Pero todos forman parte del sistema de protección. La alimentación. La alimentación generalmente del sistema de protección se hace con un banco de baterías. ¿Por qué? Porque en una instalación se usa la corriente continua porque es probable que ante una falla haya un apagón. Entonces, si es que existe un apagón, no va a haber corriente alterna. Y si no hubiese corriente alterna, ¿quién alimenta los relés que estarían alimentados con corriente alterna? Y si yo quiero abrir un interruptor, si no hay corriente alterna, ¿cómo va a operar? Si quiero hacer un funcionamiento de un sesionador, ¿cómo va a operar si no hay la alterna? Entonces, para estas cosas que es necesario que operen cuando no hay alterna, se usa un sistema de corriente continua, que son unas baterías, ¿no? Las baterías pues, están conformadas por un banco de baterías, que son las que están acá, el cargador de baterías, que es el que está acá, una barra, las celdas, que son estas de donde está la corriente continua, barras y alimentadores y sus lógicas de conmutación, que es todo lo que está acá, y el detector de puesta a tierra. Toda la alimentación de corriente continua puede en algún momento irse a tierra por alguna razón. Entonces hay un detector. Normalmente el sistema de corriente continua está diseñado de forma tal de que está aislado de tierra, no hay conexión. Y los sistemas de esa forma se diseñan para tener más confiabilidad. Por ejemplo, se va a tierra una fase y sigue funcionando, no pasa nada. Pero si ya tuviese un punto a tierra y se va a tierra esa fase, entonces es una falla, tiene que desconectarse. Y también nos quedaríamos sin puesta a tierra, sin corriente continua. Entonces, se diseña de forma aislada, pero con un detector de puesta a tierra, que es un detector que ante la primera falla lo va a detectar y manda una alarma, sin que eso impide que el sistema siga funcionando,
¿no? Solamente es una alarma. Ya con la alarma mantenimiento puede ir y hacerle el mantenimiento. Acá se tiene un esquema del sistema de corriente continua, se tiene la corriente alterna, la rectificación, las baterías, ¿no? Y después un inversor, donde acá se tiene pues, un sistema de corriente continua y acá la continua la puedes transformar en alterna para otros usos, ¿no? Componente de un sistema de protección. Bueno, es el título que damos a la alimentación. Inconveniencia de usar alimentación de corriente alterna. Ya le hemos mencionado por qué. Se va la alterna, nos quedamos sin maniobrar. Duplicación de baterías en extra alta tensión. Ya en los niveles altos de tensión, para darle redundancia y confiabilidad a los sistemas, entonces se duplican. Se hace una duplicación de baterías, de rectificadores, etcétera, de forma tal que si falla una batería, está la otra. Si falla un rectificador, está el otro, ¿no? Inclusive hay rectificadores que tienen esquemas ya redundantes. Ya por sí uno compra un rectificador redundante. Autonomía de horas sin recargador. Hay que diseñar de forma tal de que las baterías duren 8 horas por lo menos, ¿no? De forma tal que si tiene un apagón que dura 8 horas, va a seguir funcionando la batería, ¿no? La corriente continua no debe ser puesta a tierra, soporta puesta a tierra en un solo polo, detección de puesta a tierra y los niveles de tensión. Cualquier interrupción, levantan la mano. Distribución de corriente continua, salidas por sección, o sea, digamos que hay una salida para todo lo que es el patio de llaves, una salida para lo que son tableros, una salida para lo que es señalización. Cada uno tiene su salida, de forma tal que si hay una falla en la señalización no tiene por qué influir en lo que es los mandos de los interruptores, ¿no? Etcétera. Sistemas duplicados, alarmas de falta de corriente continua. En el sistema de distribución de corriente continua tiene que haber una falta de alarma que va al centro de control y los relés numéricos también tienen su alarma, que prende un foquito. Pero pues si prende una alarma en el relé no significa que el relé, que falló la corriente continua. Falló la alimentación, que puede ser solamente el termomagnético de ese relé, ¿no? Pero de todas maneras, el relé se quedó sin corriente continua, entonces tiene que ir a operación y ver qué es lo que está pasando. Traductores, transformadores de medida. Bueno, esto ya lo hemos visto la semana pasada. ¿Para qué sirven los traductores? Los transformadores de medida. ¿Para qué sirven? Adaptar tensiones y corrientes a niveles compatibles, instrumentos, protecciones, aislación galvánica, medida de relé de protección y respeto al circuito de potencia, uso normalizado para las tensiones de corrientes, etcétera, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Acá están los valores normalizados, 1 amperio, 5 amperios en corriente secundaria de los transformadores de corriente y las tensiones en los secundarios de los transformadores de tensión. Hay tensiones normalizadas, las normas americanas y las normas europeas. Aquí en el Perú se usan los dos. Las empresas de Lima usan el sistema europeo y muchas otras empresas pueden usar el sistema americano. Las mineras usan el sistema americano, ¿no? Entonces los secundarios están diseñados para sistemas americanos. Transformador de corriente, todo esto ya lo hemos visto la semana pasada, inductivo, primaria impuesta en circuito, el reflejo de la primera, el transformador de tensión de tipo inductivo, tipo capacitivo, ¿no? El interruptor. ¿Qué es el interruptor de potencia? ¿Para qué sirve? Una celda tiene interruptor, tiene un seccionador. Vamos a hacer un dibujito así. Una celda de salida, una subestación. Esta es una subestación, una barra. Esta es la línea. Vamos a borrar esto que está mal.
sale de la línea, ¿no? Ahí debe haber un seccionador, sale de aquí, debe haber un interruptor, vamos al el interruptor dibujarlo cuadradito, después sale otro seccionador y se tiene la línea. Entonces aquí vamos a dibujar un seccionador. Este es un seccionador, este es un seccionador. Y aquí vamos a dibujar un interruptor vamos a ponerlo cuadrado, para que haya diferencias. Y acá, un seccionador. Estos son seccionadores. Esta es la barra. Esta es la barra. Vamos a ponerle 220 kb. Entonces, esta es la línea. Acá está la línea. Esta es la línea. Aparte de esto, hay transformadores de medida. Eso no lo estoy poniendo acá. ¿Eh? No lo estoy poniendo acá. El transformador de medida, el transformador de corriente. Bueno, vamos a ponerlo. No, ahí nomás. Este es como manera. Aparte de esto, hay transformadores de medida. Transformadores de corriente, por ejemplo, vamos a dibujar acá un transformador de corriente. Secundario. Tráfico de corriente. Y vamos a dibujar acá un tráfico de tensión. Ya, los secundarios del tráfico de corriente va a un relé, ¿no? Ya, ahí, o sea, está ahí nomás. Este de acá es el tráfico de tensión. Esto se llama seccionador de barras. Se llama seccionador de barras porque está junto a la barra. Este de aquí se llama seccionador de líneas. Y este de acá, seccionador puesta. Seccionador de puesta a tierra. Este se llama seccionador de barras porque está pegado a la barra. Este se llama seccionador de línea porque está en el lado de la línea. Y este seccionador se llama de puesta a tierra porque sirve para poner a tierra. Esto es el esquema unifilar de una celda de alta tensión. Entonces aquí hay, bueno, los transformadores de tensión y corriente, pero como elemento de maniobra, se denomina elemento de maniobra porque sirve para maniobrar ¿cómo se llama? La salida del servicio. Tenemos el seccionador de barras, seccionador de línea y el interruptor. Este de acá es el interruptor.
Interruptor de potencia. Así se llama. No necesariamente potencia, es un interruptor. Ya. ¿Cuáles son las funciones del seccionador y cuáles las funciones del interruptor? El seccionador, como su nombre lo indica, sirve para seccionar la continuidad. Nada más que para eso. No tiene como función ni abrir corriente ni cerrar corrientes de carga. Solamente seccionar la continuidad. El interruptor es el elemento de maniobra que tiene la capacidad de interrumpir corrientes de carga y corrientes de cortocircuito. Solamente el interruptor de potencia tiene esas propiedades de interrumpir corrientes de cortocircuito, no el seccionador. El seccionador no puede interrumpir nada. El seccionador es un elemento lento, ¿no? Que opera lentamente, mientras que el interruptor es un elemento que opera muy rápidamente, sumamente rápido, ¿no? Opera en 3 ciclos, 60 milisegundos, 80 milisegundos. Entonces es un elemento sumamente rápido. Entonces el interruptor de potencia tiene esa capacidad. Mientras que el seccionador, el elemento que le da la rigidez eléctrica es el aire, porque el seccionador es una cuchilla. ¿Recuerdan en uno de los videos al comienzo? Había una cuchilla que se estaba abriendo y se formaba el arco. Mientras que en el seccionador el arco se forma en el aire, en el interruptor el arco se forma en unos medios de extinción o de aislamiento. Ese medio puede ser aceite, puede ser aire, pero aire a alta presión, puede ser SF6, hexafluoruro de azufre, o puede ser el vacío. Todo eso está cerrado en una cámara, o sea, eso no está expuesto al ambiente. Todo está encerrado en una cámara fuerte, de forma tal que cuando haya un cortocircuito y haya una potencia ahí de 500 MVA, 500 millones de vatios, ¿no? Dentro de esa cámara para interrumpir, no explosione. O sea, tiene que ser una cámara fuerte, que aguante toda esa potencia ahí. Entonces, el interruptor tiene ese diseño, es una cámara especial que es capaz de interrumpir altas corrientes de cortocircuito. Bueno, la corriente de carga no hay ningún problema porque se puede interrumpir corriente de cortocircuito la de carga sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, el interruptor de potencia es el único elemento de aquí de maniobra que puede ser capaz de abrir cargas, cerrar cargas y de abrir cortocircuitos y cerrar en cortocircuito. De alguna razón, esto está en cortocircuito de la línea, yo cierro y va a haber un cierre en cortocircuito. El seccionador no. El seccionador no tiene la capacidad de abrir en cargas. Entonces, esa es la diferencia. Ni en corto, y mucho menos en cortocircuito, ¿no? ¿Alguna pregunta acá para cambiar de dibujo? Ingeniero, una consulta. En la imagen, el TC siempre va entre los dos seccionadores. No, no necesariamente. No sé si puedo abrirlo nuevamente. No, no necesariamente. No necesariamente. El trafo de tensión inclusive puede estar conectado, algunos lo conectan en la línea, acá. Sí. De forma tal de que te permite supervisar si la línea tiene tensión después de estar abierto, ¿no? Puede estar aquí también. Puede estar también conectado acá donde está, ¿no? El tráfico corriente puede estar acá o puede estar acá atrás, ¿no? Puede estar aquí también. Eso depende del diseño de la persona, del que está diseñando. No hay ninguna... Pero el tráfico de tensión, por ejemplo, hay algunas que lo ponen en la barra, ¿no? Con la finalidad de que, por ejemplo, cuando es una instalación de 60 kilovoltios, este transformador de tensión lo ponen en la barra y lo utilizan para todas las celdas. Entonces se ahorra el transformador de tensión. No hay ni algo que obligue a ponerlo ahí.
Gracias. Bueno, quería entrar acá en una... Aquí vamos a ver la operación de un seccionador. ¿Qué es un seccionador? Es lento, como ustedes ven es lento, ¿no? O sea, un interruptor tiene que ser sumamente rápido, ¿no? Acá, ese es un interruptor, es lento. Miren la velocidad con la que está el arco ahí. Pero yo le dije que el interruptor no puede haber corriente. No es una corriente de carga, es una corriente capacitiva. Recuerda que la semana pasada les hablé que todo tiene capacidades parásitas. Ese chisporroteo es producto de esa capacidad parásita. Si no existiese capacidad parásita, no habría ese chisporroteo. Muy bien, continuamos. Bueno, el interruptor pues tiene la capacidad de aislar la falla. Bueno, hay una cosa que me había olvidado de explicarles de aquí del esquema que hemos estado dibujando. ¿Para qué sirven los seccionadores? Yo podría poner de frente el interruptor conectado directamente, ¿no? Los seccionadores sirven para seccionar en cuestiones de mantenimiento. Si yo quiero hacer un mantenimiento de esta parte de acá, ¿no? Yo abro aquí, abro acá y tranquilamente le hago el mantenimiento. Puedo subirme a la barra, puedo agarrar estos bornes que teóricamente están con alta tensión y no pasa nada. Si no existiese el seccionador yo no podría hacer el mantenimiento de esta parte de acá porque está con tensión, toda la barra está con tensión. Tendría que sacar de servicio toda la instalación, que son muchas celdas. Eso implica un corte de energía a un sector muy grande, ¿no? Eso es si quiere hacer el mantenimiento de esta parte de acá, o lo mismo que está acá, que esta parte de acá, o el transformador de tensión, o el transformador de corriente. Entonces yo le pongo el seccionador y de esa forma, todo lo que está aquí, le puedo hacer el mantenimiento sin ningún problema. En ese sentido, es preferible que todos los componentes estén metidos en esta zona, que yo la puedo separar del resto. El trafo corriente lo puedo poner acá, el trafo de tensión lo puedo poner acá, pero por cuestiones de criterio de mantenimiento es mejor ponerlo acá. Sin embargo, por cuestiones de supervisión de línea de operación es mejor ponerlo acá. Entonces ahí se trompea operación con mantenimiento. Finalmente alguien decide el asunto, ¿no? Entonces, ese es el seccionador de barras. ¿Para qué sirve? El seccionador de barras desconecta la parte de la barra y el seccionador de línea desconecta la parte de la línea y lo independiza toda esta zona de acá. Y una vez que está independizado, la línea hay que ponerla a tierra. ¿Con qué se pone a tierra? Con este seccionador. Lo cierro y la línea está a tierra. Entonces se supone que todo esto está a tierra. Yo puedo agarrarlo sin ningún problema, ¿no? Y puedo trabajar ahí sin miedo a que me muera, pues, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a la presentación. ¿Están viendo, no? Bien. Este es el interruptor. El interruptor tiene la propiedad de aislar la falla, interrumpiendo la circulación de corriente. ¿En qué momento lo interrumpe? Cuando la corriente pasa por cero. En el primer cruce por cero de la corriente, luego de enviar la señal de disparo, ahí debe interrumpir. Pero a veces no lo puede interrumpir. ¿Por qué? Porque el interruptor recién está abierto y la distancia entre los contactos no es tan grande como para que, por la cuestión de la rigidez eléctrica del medio aislante, sea capaz de interrumpir la falla. Por decir, ahorita no me acuerdo de los componentes, pero el aire más o menos tiene una rigidez eléctrica de 10 kilovoltios por centímetro. Eso significa que si tengo una distancia entre electrodos de 5 kilovoltios, perdón, una distancia de 5 milímetros y la tensión entre electrodos de 10 kilovoltios, va a saltar una chispa. O sea,
esa distancia de 5 milímetros no es suficiente para interrumpir el arco. Si yo tengo una distancia de 1 centímetro, o sea, 10 milímetros, y 10 kilovoltios, sigue saltando el arco. Entonces tampoco es suficiente. Pero si le pongo 12 milímetros, 12 milímetros ya la tensión no lo perfora, digamos, no lo reinicia el arco. Entonces, la rigidez eléctrica es 10 kilovoltios por centímetro. Eso significa, ¿no? Si yo lo pongo 20 centímetros, perdón, 20 milímetros, 2 centímetros, con 10 kilovoltios no pasa nada, pero le pongo 15 kilovoltios tampoco, le pongo 20, ahí recién empieza a saltar el arco. Entonces, cuando un interruptor está recién abriendo, inicialmente está pegado a los contactos, pero cuando recién empieza a abrir, inicialmente es 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4, 5, 6. Entonces, es posible que al comienzo de la apertura, en los primeros ciclos, la tensión, suponiendo que es un interruptor de 200 kilovoltios y tengo 1 milímetro de espacio entre electrodos, el milímetro no es suficiente para interrumpir el arco. Entonces, el arco se reinicia nuevamente, ¿no? Porque la rigidez eléctrica no es suficiente. Hasta que siga aumentando la distancia entre electrodos, hasta que llega a un valor que sí es suficiente para interrumpir el arco cuando pasa por cero. Normalmente, los interruptores necesitan 4 ciclos para que esté en una condición de que la distancia entre electrodos es suficiente para interrumpir el arco. Y ahí, en la primera pasada por cero, por ejemplo, acá se ve la corriente, todavía no interrumpe el arco, no interrumpe. Aquí, cuando pasa por cero, ya la corriente se vuelve en cero. Se convierte en cero la corriente. Acá dice, en el primer cruce por cero, vamos a ponerle que pueda interrumpir el arco de la corriente luego de enviar la señal de disparo, ¿no? Pero siempre es un cruce por cero. Acá dice, es más común abrir en el segundo o tercer cruce por cero, como los contactos electrodos se van separando, si la separación entre los contactos de disparo no es suficiente, el arco se reinicia y se debe esperar hasta el siguiente cruce por cero. Características de los interruptores a tomar en cuenta. El medio de extinción. Yo estas cosas que estoy hablando las tengo que poner en una especificación técnica. Cuando yo quiero comprar un interruptor, yo tengo que definir qué tipo de interruptor es. Puede ser que el medio de extinción, ¿en qué quiero distinguir el arco? En aceite, en gas, en aire, en vacío. El medio de aislamiento, que normalmente es lo mismo, aceite, gas, aire, vacío. El mecanismo de operación, aire con líquido a presión o mecánico con resorte. Tengo que definir las cosas. En alta tensión y extra alta tensión normalmente es gas y mecánico, que es con resorte. Antiguamente era gas y hidráulico o neumático, eran con aire o con nitrógeno comprimido, ¿no? En aire, interruptores de aire eran los interruptores muy antiguos, muy viejos. En aceite eran más viejos aún. Y los de vacío son interruptores que se usan en media tensión. Medio para la extinción del arco. El aceite no precisa de energía desde el mecanismo de operación. Aquí solamente la rigidez dieléctrica del aceite es suficiente para extinguir el arco. El SF6, si bien es cierto, tiene su rigidez eléctrica, pero una vez que se forma el arco hay que soplarlo. Entonces requiere de energía adicional y debe ser operar a alta presión o desarrollando una ráfaga de gas durante la fase de interrupción del arco. Y el vacío. El vacío es una cámara que está metido en vacío, le han sacado el aire y no hay nada. Está en vacío, no hay aire, no hay gas, no hay nada. Entonces, como no hay nada, no puede haber arco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, apenas hay una separación ahí entre los contactos. Como no hay arco, como no hay nada ahí, no puede haber un arco, no puede haber nada. Entonces, la interrupción de los interruptores de vacío es muy rápido. Tan rápido que la derivada de la corriente con respecto al tiempo puede generar problemas de sobretensión. Entonces, algunas celdas o algunos sistemas que tienen interruptores de vacío le ponen pararrayos para evitar esa descarga, ¿no? El interruptor tiene que tener la capacidad de abrir y cerrar ante una falla. Una vez que está funcionando, debe ser capaz de abrir, ¿no? Debe ser capaz de cerrar cuando yo quiero un esquema de recierre. Un esquema de recierre, después lo vamos a explicar, pero
Aquí el ciclo de operación es apertura, cierre, apertura. Todo eso lo debe hacer rápidamente, con la misma carga del resorte o del gas o del aire comprimido que tiene. Una vez que el interruptor hace esa carga de apertura, cierre, apertura, se perdió esa energía almacenada. Entonces hay que esperar un tiempo en cargar con el motor, porque los interruptores tienen un motor, y que cargue el resorte. Puede demorar 20 segundos. Antiguamente, cuando eran con aire, el aire comprimido, una vez que hacía esta operación, demoraban 15 minutos para cargar el aire. Mientras tanto, no podía ni abrir ni cerrar, porque estaba recién cargando de aire. Pero una vez que está con el tanque cargado de aire o con resorte cargado, presionado, es capaz de abrir, cerrar y abrir. Tiempos típicos de apertura. Bueno, con respecto al anterior, eso se denomina un ciclo de cierre, ¿no? Los interruptores de media tensión pueden tener 4 ciclos. Esto lo pueden abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, todo seguido, con la misma carga, ¿no? En alta tensión, como los valores de corriente de cortocircuito son muy altos, y los interruptores están diseñados para tener 10 cortocircuitos en su vida, más o menos. En 25 años deberían haber 10 cortocircuitos. Entonces, si yo le pongo varios recierres ante una falla, digamos que de repente el interruptor ya se malogra en 2 años cuando debería durar 25. ¿Por qué? Porque le he hecho muchos recierres, ¿no? Entonces, solamente en alta tensión se hace un solo recierre. Nada más. Tiempos típicos de apertura. En un interruptor de esta alta tensión, 50 milisegundos. 50 milisegundos son 2 ciclos y medio en 50 Hz. En alta tensión son 70 milisegundos. 70 milisegundos son 3 ciclos y medio. Y en media tensión son 100 milisegundos. 100 milisegundos son 5 ciclos. Después de 5 ciclos el interruptor abre. Fowler Span eléctrico. Dice dispersión de la apertura de los polos. O sea, los interruptores trifásicos, en alta tensión todos son trifásicos, pues cuando se abre el interruptor puede haber una pequeña diferencia de los tiempos de apertura entre cada fase. O sea, no es en el mismo instante en que todas las fases abren. El T igual 0 no es que abren los 3 fases, no. Siempre abre primero uno, después otro y después otro. Siempre hay algo más rápido que el otro. Entonces, esa diferencia de tiempo es aceptable solamente en 5 milisegundos. Si esa diferencia es más de 5 milisegundos, es un cuarto de ciclo. Si es más de 5 milisegundos, hay que hacerle mantenimiento. Hay algo que se ha desgastado del interruptor. Hay que cambiar piezas. Pero más de 5 milisegundos no se puede aceptar. Bobina de apertura y cierre. Los interruptores tienen unas bobinas que yo le doy una tensión y el interruptor abre. Y tiene otras bobinas que le doy y el interruptor cierra. Cuando el interruptor tiene polos independientes, ¿no? Cuando tienen polos, bueno, hay polos independientes, se necesitan de 3 bobinas. O cuando el interruptor es trifásico, que los 3 hacen operar por un solo mecanismo de operación, se necesita una bobina nada más, ¿no? Los interruptores se cierran cuando no hay tensión en ambos lados del interruptor, o cuando hay tensión en un lado y no hay tensión del otro. Pero si hay tensiones en ambos lados, se deben cerrar cuando el sincronismo, amplitud y fase están correctamente para poderlo cerrar. O sea, si es que hay tensiones en ambos lados, no se puede cerrar un interruptor, puedes hacer un cortocircuito. Los interruptores, o sea, tienen una caja de bornes, y en esa caja de bornes hay bornes abiertos y bornes cerrados, que operan simultáneamente con el interruptor, a través de un mecanismo. Este es el interruptor. Hay un eje, un mecanismo, ¿no?, que hacen operar unos interruptores secundarios. Por aquí pasa baja tensión, que permite supervisar el interruptor. El borne, o sea, esta es posición normalmente abierto.
Cuando el relé está abierto, cuando el interruptor está abierto, hay uno de los bornes que está abierto con el interruptor y hay otro de los bornes que está cerrado. Al interruptor que está abierto se denomina, al borne que está abierto se le denomina A, y al borne que normalmente está cerrado se denomina B. Entonces, el A es normalmente abierto y el B es normalmente cerrado. El A normalmente se conecta en serie con una bobina de apertura, de forma tal que cuando el interruptor está cerrado la conexión a la bobina de apertura. Entonces, cuando él manda la señal de apertura y el interruptor abre, entonces se abre aquí este borne y ya no le entra corriente al interruptor, a la bobina de apertura. ¿Por qué va a seguir con corriente si abrió? ¿No? En cambio, se cierra seguramente para alimentar la bobina de cierre, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Para hacer lógicas. Un interruptor no tiene solamente un borde de entrada, uno abierto y uno cerrado, no, tiene 8, 10, 12 bordes, depende de las necesidades del diseño de uno. Este es un interruptor, este tanque muerto, el diseño americano, donde la cámara de apertura está acá, así, y acá está el tanque. Acá puede ser aceite, puede ser gas. Estos son los transformadores de corriente, estos son los bushing, los aisladores. Este es un interruptor de diseño europeo, donde las cámaras son estas, las cámaras de extinción. Acá hay dos cámaras, parecería que fuese de 300 kilovoltios. Y cada cámara en paralelo tiene un condensador. Este de aquí que está arriba es un condensador. Entonces, la finalidad de este condensador es cuando opera la distribución de la tensión que hay hay una diferencia de tensión entre la entrada y la salida, que es esta. Que cuando opera, la distribución de la tensión entre ambos sea la misma, se parte entre dos. No que una de las cámaras soporte más tensión que la otra, no. Se pone el condensador para eso. Tipo de interruptor. Este es un interruptor trifásico, de operación trifásica. O sea, los tres polos operan simultáneamente con un solo mecanismo de operación. Este mecanismo manda a abrir, aquí hay un eje, y el eje hace operar los tres simultáneamente. Este es un interruptor trifásico, donde cada polo tiene un mecanismo de operación. O sea, yo puedo abrir esta fase y las otras estar cerradas. Yo puedo abrir y cerrar esta fase y las otras quedarse sin moverse, porque cada uno tiene un mecanismo de operación. En cambio acá no. Acá yo no puedo abrir solo esto. Todo se abre junto. Todo se abre y todo se cierra. Aquí también es un interruptor de más tensión, porque hay dos cámaras de tensión. Este tiene una sola cámara, este tiene dos. También monofásico. Tiene un mecanismo monofásico. Este es un interruptor de operación trifásica, un solo mecanismo de operación. Este es el tanque muerto de los americanos. Este es un interruptor con cada uno tiene un mecanismo de operación. Una caja, dos cajas, tres cajas. Cada uno tiene un mecanismo de operación. Y este es el tanque muerto, ¿no? Este es un interruptor de una caja, o sea, es un interruptor trifásico. Los tres operan simultáneamente. Este es monofásico, como usted no. Este es un solo mecanismo de operación. Este es un interruptor de gran volumen de aceite. Acá hay, todo esto que está acá es aceite. Es un interruptor antiguo, esto ya no se usa. Este es un interruptor de media tensión, ¿no? La cámara de extinción está acá, esta es la entrada y la salida, y acá hay gas. Esto debe ser en SF6. Este es marca ABB, parece. Este es un interruptor también monofásico, trifásico, pero de operación monofásica. Estos son los diferentes tipos de interruptores que hay. Estas son las características de un interruptor. Un interruptor, así como el transformador de corriente, el ejercicio de la vez pasada, ahí el ejercicio era especificar. Cuando uno habla de especificar cualquier cosa, se trata de poner una serie de características que lo identifican. Así como estoy poniendo acá, yo había puesto cuáles son las cosas que se caracterizan en un transformador de corriente, ¿no? Ahí he visto que en la respuesta del ejercicio que dejé, algunos pusieron la relación, otros ni siquiera lo completaron, y nada más, uno puso la potencia, la tensión, nada más, eso de ahí no sirve para nada, con eso no se puede comprar ni definir qué cosa hacer con los transformadores de corriente.
Ustedes ya cuando hagan las cosas, háganlas bien. Así como está, no sirve para nada. Bien, este transformador, perdón, este interruptor, estas especificaciones que le voy a dar son, esta parte de aquí son las netamente eléctricos. Y esta parte de aquí son algunas características de construcción. ¿Qué cosa hay como características de netamente eléctricos? Aquí hay dos tipos de interruptores. Este de aquí, que es un interruptor hasta 300 kilovoltios. Y este de acá es un interruptor hasta 400 kilovoltios. Como ven, es diferente, ¿no? Cada una tiene unas trifásicos, es una sola caja de operación. La tensión nominal es una característica. Yo tengo que decir, el interruptor, el transformador de corriente, el transformador de tensión tiene que tener una tensión nominal de tanto. ¿Por qué? Porque en función de esto yo diseño el tamaño de este aislador, ¿no? O de este aislador. Número de polos, número de unidades por polo, 1. Este es 1. 2, aquí deben haber 1 y 2 por polo. Tensión de prueba a frecuencia nominal, a frecuencia industrial, ¿no? O sea, a la frecuencia de la red. Más o menos el doble de la tensión nominal. Durante un minuto, 140, 230, por ejemplo, el 245 es 460, casi el doble. Todos estos son casi el doble. Al interruptor, cuando le están haciendo pruebas, le meten, si es de 241, le meten 400 kilovoltios, 460 durante un minuto y no debe ser y no debe fallar. Tensión de prueba de impulso. Esto es para simular un rayo. Le meten un pulso de 1.2, la subida es una cosa así, sube y baja. Esa subida dura 1.2 microsegundos y la bajada dura 50 microsegundos. Es la característica de un rayo. Aquí están los valores de tensión del pico de la primera subida. Un interruptor de 245 kilovoltios le tienen que poner 1.000.000 de voltios de prueba, ¿no? Un interruptor de 420 le tiene que poner 1.500.000 de voltios de tensión de impulso. Esta es la tensión para las sobretensiones de maniobra. Solamente se consideran a partir de 300 kilovoltios. 850, por adelante se considera estos valores. Por encima de estos niveles de tensión de 300, ya las sobretensiones de maniobra pueden ser más altas que las sobretensiones de impulso. Entonces se especifican claramente. La corriente nominal, ¿no?, del interruptor, del transformador de corriente, hay que definirla. Y no se define por la, ¿cómo se llama?, por la corriente de la nominal de la carga. Se define por la corriente nominal que puede haber más allá de la carga. Entonces, si la carga tiene 200 amperios, yo no voy a pedir un interruptor de 200 amperios, tendría que pedir uno de 600, 1000 amperios para que pueda operar de aquí en el futuro, ¿no? Igual el transformador de corriente. Este interruptor se fabrica hasta 4000 amperios, ¿no? Pero no significa que todos son de 4000, hasta 4000, ¿no? Hay de 1000 amperios, hay 2000, etc. Cada uno es más caro que el otro. Potencia de cortocircuito, 40 kiloamperios, hasta 40 kiloamperios, durante 3 segundos. Esta corriente de cortocircuito es la que soporta no la cámara de extinción, sino todo lo que es material metálico, los bordes, internamente en la cámara de extinción, todo lo que son bordes, al pasar una corriente lo recalienta por el efecto térmico. Entonces, debe ser capaz de soportar durante 3 segundos esa corriente de 40 kiloamperios, 50, 300 kilovoltios, 63 kiloamperios de 420 kilovoltios. Después tenemos la corriente de cortocircuito pico, que es en el primer ciclo, que es en 2.51, la raíz de 2.51, el valor de esta corriente de aquí, de los 40. Sale 108 kiloamperios. Esta corriente le genera un efecto electrodinámico en el interruptor. Puede romper los aisladores si no están bien calculados. Después está la corriente de cortocircuito de apertura. Esto se abre en un tiempo muy pequeño, 0.2 segundos, cosas así.
Entonces hay una corriente de cortocircuito de apertura, ¿no? Que es esta de acá. Entonces, esto sí es lo que es capaz de soportar la cámara de extinción. ¿Cuánto tiempo? 5 ciclos, 6 ciclos. No es esta de acá, este es otro. Esto es lo que calienta el fierro. Esto es lo que es capaz de abrir la corriente de cortocircuito, la cámara de extinción. Son cosas diferentes. Y este de aquí es la corriente de cortocircuito de cierre, ¿no? Cuando por alguna razón se cierra un interruptor y hay una falla, entonces esta máxima corriente es la misma de acá, ¿no? Eso también debe ser capaz de soportarlo. Después este es el ciclo de apertura y cierre. Apertura, un tiempo, cierre, apertura, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que especificar esto también. Break time, es tiempo de apertura. 3 ciclos, ¿no? Frecuencia, 50-60, etcétera. Tensión, corriente de control, tensión de control. 50 voltios, 60 voltios, 250. O sea, hay un rango de tensiones que se pueden escoger ahí. Y estas son características mecánicas de los aisladores, ¿no? Estas son características que ofrece el fabricante, pero las normas probablemente sean menores. O sea, uno debe pedir lo que dice la norma. O sea, la norma de repente acá donde dice 1200 dice 1100 y el fabricante te da 1200, ¿no? Entonces cumple. Pero si el fabricante te da menos de 1100 que dice la norma, ya no cumple, uno no debe escoger. Aquí hay una serie de valores, hay alturas, pesos, todos son cosas. La norma solamente te puede pedir la distancia, o sea, la distancia de los aisladores, la distancia de fuga de los aisladores y la distancia de fase tierra, ¿no? del interruptor. Pero no te puede decir cuánto puede tener de altura, cuánto puede tener de ancho, de profundidad, ni cuánto debe pesar. Esto no te puede especificar la norma. La norma es de comportamiento eléctrico principalmente, no de diseño. Componente de un sistema de protección. Bueno, pues seguimos con lo mismo. Hemos hablado ya del interruptor. También tenemos señales digitales hacia y desde los relés, ¿no? Los relés reciben la posición de los equipos de maniobra, los interruptores, los sesionadores, ¿no? A través de los contactos A y B. Eso recibe esa señal. Después también salen señales de los relés, disparos para otros equipos. Salen órdenes de recierre, salen otras señales como son la disponibilidad del equipo, si está bien, si está mal, si está bloqueado, si está habilitado. Todo eso sale como información digital. Aquí hay un esquema de transferencia de información de un extremo al otro de los relés a través del sistema de comunicación que está en forma general. ¿Qué cosas se requiere como enviar de un extremo al otro? Transferencia de disparo, intertrip, disparo interno. Disparo permisivo, bloqueos, ¿no? Telemetría, telecontrol, telefonía, datos, ¿no? La red de datos en general, una red LAN, por ejemplo, de un lado al otro, donde va la información de la computadora. Todo eso necesita un sistema de comunicación para pasarlo de un lado al otro. El relé básicamente necesita estos tres. Todo esto de acá son requerimientos de las instalaciones en sí. Pero el relé son estos tres. Intertrip, disparo interno, disparo permisivo, que es el de acá, y el bloqueo, ¿no? Uno bloquea, otro dispara, el otro es un disparo en general, ¿no? La comunicación posibilita la teleprotección de las líneas, que es lo que está acá, la teleprotección, todo esto que está acá es la teleprotección. La comunicación de la protección diferencial de líneas o cables y los intertrip, ¿no? Es todo lo que está acá. Intertrip, interdisparo.
Parámetros más importantes del sistema de comunicación, el tiempo de latencia, cuánto demora en transmitir la señal, el ancho de banda, relación señal-ruido y la seguridad que puede tener el sistema de protección. Esto, la mayoría de aquí son competencias del ingeniero electrónico. Nosotros solamente entramos aquí en la parte de latencia, que es cuánto se demora, cuánto debe demorar la información de un lado al otro. Los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? El hilo piloto, que es un conductor eléctrico que va de un extremo al otro, y otra vez ese conductor le puedo mandar señales de cómo se pulso, le puedo mandar corriente, puedo hablar por teléfono, puedo hacer cualquier cosa. Onda portadora, es una señal de alta frecuencia que se mete a través de la línea de transmisión. Microondas, una antena en cada extremo de la subestación. Fibra óptica, dedicada o no, o sea, la fibra óptica puede ser de la empresa o puede ser alquilada. Y el radio se usa poco, pero en algunas oportunidades se usa. En Guacho se usó una aplicación con radio. La fibra óptica se usa mucho también. Ahora casi todas las protecciones tienen fibras ópticas. Onda portadora se usa como un backup, como un respaldo de la fibra óptica. Comunicación para protección. Y aquí está un poco más de desarrollo del asunto. El hilo piloto, que es un conductor eléctrico, puede llevar señales de voz, puede llevar señales de carrier, puede bueno, prendido y apagado, puede llevar señales digitales también, puede señalar, bueno, óptica no, señales ópticas no. Después, puede haber el hilo piloto, canales que se hace con multiplexores en campos extremos. Entonces tiene varios canales para multiplexar varias cosas a la vez. Esta es la onda portadora, que significa meterle una señal a la línea de transmisión. La propia línea es utilizada como medio de comunicación. Yo le meto la señal por acá, va por la línea hasta el otro lado. Todas esas señales que hay acá también son llevadas a través de la onda portadora, ¿no? Después tenemos el radio, también más o menos un equipo de radio puede llevar cualquiera de estas de acá. Después tenemos la fibra óptica de propósitos generales, puede llevar toda esta información, ¿no? Principalmente informaciones de voz, etcétera, etcétera, y puede haber una fibra óptica dedicada. Esta de aquí es compartida, tiene un multiplexor, ¿no? que comparte los canales con varias cosas a la vez. Mientras que puede haber una fibra compartida. Esto es para, por ejemplo, en las protecciones diferenciales, siempre hay una fibra que no es compartida, es única, entre un extremo y el otro. Hay una conexión directa entre un relé y el otro, ¿no? Entonces, esa es esta fibra. Estas dos son fibra óptica, este es radio, este es PLC y este es un conductor. Este es un sistema de protección con hilo piloto, ¿no? Donde informaciones de un extremo va hacia el otro extremo, a través de un par de conductores. Esta es la PLC. La línea es esta y esta es la subestación. Entonces, esta es la señal HF, viene acá, se inyecta por acá y se inyecta a través de los condensadores, ¿no? O sea, este condensador puede ser un condensador de acoplamiento o puede ser los condensadores que usan los transformadores de tensión de tipo capacitivo. Por eso que es bueno los transformadores de tensión capacitivo. Esto de aquí es una trampa de onda. Una trampa de onda significa que tiene una característica de resonancia en paralelo, es una característica así, donde la impedancia a la frecuencia de 60 Hz es baja y a la frecuencia de la señal de comunicaciones es casi infinito. Es así como le decía. Así. Entonces, las corrientes de baja frecuencia van a pasar sin ningún problema, pero las de alta frecuencia no pasan para acá, solamente se van hacia el otro lado, que es donde está la otra instalación. Y se recomienda, por cuestiones de confiabilidad y para tener redundancia, aplicarle la señal en dos fases o dos líneas, ¿no? Aquí
una fase y la otra fase. Si se malogra esto o se cae esta línea, está la otra, ¿no? Porque si se rompe la línea ya no pasa la señal, pero queda la otra comunicación. Cuando la línea es una sola línea donde se pone dos fases para darle confiabilidad. Y cuando tiene dos líneas, así como esta en paralelo, se puede poner un sistema en una de las líneas y la otra, en la segunda, en la otra línea. Entonces eso le da una confiabilidad para que en caso de falla continúe funcionando sin ningún problema, ¿no? El microondas tiene una característica que es muy bueno, tiene un buen ancho de banda, pero la fibra óptica también, ¿no? La fibra óptica es mejor inclusive que el microondas. Tiene buen ancho de banda, dedicada, compartida para múltiples usos, ¿no? Es un sistema síncrono y hay sistemas OPV-OLG, o sea, la señal de comunicación, la fibra óptica está en el cable de guarda. El cable de guarda es el conductor superior a tierra que se usa para proteger contra descargas atmosféricas de una línea de transmisión. Entonces, las empresas privadas acá, a partir del año 95, por obligación de la ley de electricidad, obligaban a todas las empresas que hicieran una ampliación en la línea de transmisión, que pusiesen cables de guarda con fibras ópticas. Entonces, de los cuales la empresa eléctrica usa 4. La norma esta decía que el mínimo número de fibras es 24. Es decir, 4 lo usa la empresa eléctrica y 20 son para el Estado. Esa fibra óptica actual, las líneas actualmente están tendidas por todo el país, entran a todo sitio. Entonces se puede armar una red de internet con cualquier sitio, porque la fibra ya está pagada por la empresa privada para que se use, ¿no? O sea, ya ha sido financiado ya. Método de transmisión. Existe básicamente 3 métodos. Tensión continua, que es un valor fijo, un pulso, por ejemplo, de continua. Antiguamente la telegrafía era así. Código Morse, eran ceros y unos. Era un pulso de corriente continua. Señal de alta frecuencia, una señal de alta frecuencia, y señal codificada de alta frecuencia. Esos son los métodos de comunicación que existen. Este es un esquema de comunicación donde hay varios canales, ¿no? Hay el condensador de acoplamiento y la trampa de onda. Más o menos lo mismo, pero ya comunicación entre un extremo, una subestación, y otra subestación que puede estar mucho más allá, donde internamente pueden comunicarse en una misma situación entre una línea que llega a una línea que sale de esta manera. Los canales, el canal de protección y hay un canal de teledisparo. El canal de protección son para las funciones de protección. Y esas deben ser funciones muy rápidas. Cuando es con fibra óptica, debe ser 5 milisegundos como máximo. Y después tenemos un canal de teledisparo. Ya cuando sale la señal de disparo y le quiero mandar al otro que dispare, entonces ya puede ser una señal de 10 milisegundos. 10 milisegundos es medio ciclo. El PLC, o sea, la onda portadora, tenía 10 milisegundos como canal de protección y 20 como canal de disparo. La teleprotección sirve para habilitar o bloquear las protecciones que están en el otro lado de la línea, ¿no? Y ese es los canales de teleprotección. Y después está el de disparo en el caso de que uno relé mande a operar al otro, mande a disparar al otro. Este solamente lo habilita, y el otro lo dispara. Comunicación para gestión de protecciones. Gestión de protecciones es el sector de protecciones que existe en una empresa y que necesita de la información de los relés en su oficina o en su casa, ¿no? Para hacer algo. Puede ser para hacer un análisis de falla, para hacer cambios, ajuste, para ver las fallas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en el local es comunicación directa, la comunicación en el sitio donde está el relé. Comunicación directa con la protección. Y la comunicación mediante una red de datos en el local, ¿no? Y remoto, descarga de la oscilografía, se puede hacer remotamente, visualización y descarga de eventos internos, cambio de ajustes, cambio de fecha, reinicio. Todo esto se puede hacer en forma remota, ¿no? Sin estar en el lugar de donde esté instalado el relé. Los relés modernos usan la norma ISS de 1850,
que normaliza una serie, la IEC 7950 es una norma que ha evolucionado desde la DNP 3.0, que después evolucionó a la UCA, y así fue evolucionando. Y finalmente se tiene una norma internacional 71850, que la idea es que todos los fabricantes cumplan con esta norma, de manera tal de que se manda un relé y yo pongo otro. Y sigue funcionando porque todos tienen la misma norma. Ahora, antiguamente no era así, o sea, se malograba un relé y cada fabricante tenía su propio protocolo de comunicación. Yo no podía poner otro relé de otro fabricante porque no podía conversar. Entonces, eso era un problema. Entonces, ahora con esto ya tiene que cumplir la norma. Pero uno tiene que pedir la norma, porque si no lo pide, pues seguramente te van a dar la norma del fabricante y ahí voy a estar en problemas de comunicación con los otros relés. La norma de esta IEC 7950 maneja muchas cosas, ¿no? Maneja lo que se llama mensajes GUS, mensajes fantasma. GUS significa fantasma, entre IEDs, entre relés o unidades inteligentes, que esto puede ser cualquier cosa, puede ser un medidor, puede ser un controlador de bahías, ¿no? Que maneja los controles de GUS. O sea, antiguamente, ¿cómo le mandaba yo la información de un relé a otro? A través de un hilo, a través de un cable. Eran cables que se tendían en la instalación para mandar información de qué pasa en el contacto, qué pasa en el otro relé. Ahora no, ahora se manda a través de la red con mensaje GUS. Entonces, con eso me ahorro un montón de metrado de cables innecesarios. Ahora, pero antes eran necesarios. También la norma IEC maneja lo que se llama bus de proceso. En el futuro, los transformadores de tensión y de corriente ya no van a ser magnéticos, nada de eso, van a ser unos conversores ópticos. Ya se están probando algunos transformadores de tensión y corriente ya hace muchos años, que directamente con transductores ya no necesitan transformadores que nosotros conocemos, como transformadores de corriente y de tensión, directamente lo transmiten, lo convierten en señal digital. Y esa señal digital a través de una fibra óptica puede ir directamente al relé sin tener el relé en la entrada, un transformador, una entrada de 100 voltios o de 5 amperios. Ya no, entra de frente al relé, a la parte de proceso. Entonces, eso se denomina bus de proceso. Todo eso lo considera la norma de IEC. Y ese bus de proceso y esa fibra óptica de comunicación es diferente del otro, donde van los mensajes bus. Los mensajes GUS van en otra red. El bus de proceso va en otra red porque esta es una red donde hay mucha información. Aquí cada ciclo pueden haber 50 muestras de la señal, de la tensión y de la corriente, porque lo que hace es que la tensión y de la corriente lo muestrea. Puede haber mucha información, hay mucha información acá, ¿no? Por segundo hay millones de información, millones de datos que tienen que manejar. Es una barra de alta velocidad. Esta de acá no. Esta de aquí puede transmitir cada 5 milisegundos, puede transmitir información. El otro no, el otro no. El otro, un ciclo que tiene 16 milisegundos y si tiene un muestreo de 60 muestras por segundo, entonces estamos hablando 16, un sexto de milisegundo es el muestreo. Interruptores de disparo de protección por mensaje GUS, ¿no? Confiabilidad, rapidez, todo eso le da la característica de las normas 71850. Alarmas y aleaciones también son otras cosas que es parte de todo esto que estamos hablando, ¿no? Sin embargo, hay cosas con las cuales puede seguir funcionando el sistema si es que hay un problema, ¿no? Pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, acá estos son señales y eventos. Son señales que van a un tablero o van al centro de control. Si arrancó o no relé, si disparó o no, si está bloqueado o no, si falló la protección o no, si falló la comunicación, ¿no? Y si hay una pérdida de todo, ¿no? De la corriente continua. Entonces acá hay algunas, si falló el sistema de comunicación de la teleprotección, pues la teleprotección no funciona. Entonces, todas estas son alarmas que pueden quedarse en el sitio, pueden estar yendo al centro de control, ¿no? Y que son parte del sistema de comunicación, perdón, del sistema de protección.
Estas alarmas de señalizaciones pueden quedarse en el propio relé a través de banderas, banderitas, son los relés antiguos que tenían una cosa metálica que cambiaba de color, o ahora son LEDs. Entonces son foquitos LEDs que se prenden. Antes eran unas cajas con unos relés auxiliares que prendían un foquito, ¿no? Relé auxiliar del sistema de protección, era una caja de alarmas que se ponían en algunos sitios, ¿no? Ahora pueden caer los LED o va al centro de control todo esto de acá. Los cableados, las borneras, los relés auxiliares, las lógicas cableadas, programadas de protección a través de mensaje GUT, todo esto conforma parte también del sistema de protección. El aterramiento, también como forma parte, o sea, tienen que estar las cosas bien hechas, bien puestas a tierra, apantallados, los cables tienen que ser apantallados para que no tenga interferencia electromagnética, ¿no? Los neutros de los circuitos secundarios de los transformadores de medida tienen que tener una regleta de puesta a tierra, no puede estar puesto a tierra en el mismo sitio que los relés, ¿no? Los relés, la puesta a tierra tiene que estar por otro lado, no puede formar parte de la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque podría meterse la corriente de cortocircuito a los relés de la tierra. Entonces es mejor separarlo. Eso lo dice también la norma de puesta a tierra del IEEE 80. Y el aterramiento ¿cómo se llama? Es para que los fenómenos de transitorios de alta frecuencia y de maniobra sean efectivos en la red de 50 y 60 Hz, ¿no? Estas son las caras de algunos relés de protección. Este es Alstom, ABB, Cell, Siemens y Enel Electric, ¿no? Todos más o menos tienen la misma cara. Todos más o menos la misma cara. Todos el mismo principio. Tienen un display. Esto se llama un display y un teclado. Un display, teclado. Esto se llama la interfaz hombre-máquina. Es aquí donde el relé me comunica a mí y donde yo puedo entrar acá a la máquina a interrogarlo, a hacer cosas. Interfaz hombre-máquina. Esa es una de las maneras. El otro es a través de los puertos seriales frontales. El relé tiene varios puertos seriales. El 232, ¿no? Antiguo, puede ser un puerto serial óptico que lo tiene este de acá. Me parece que lo tiene el ABB también. Este de acá es un puerto serial 232 convencional. Este también es un 232 convencional. Este también. Pero en la parte de atrás también debe tener un puerto convencional 232, que es un hard duplex. Debe tener un 485, que es un full duplex. Y aparte tiene que tener puertos seriales de LAN, ¿no? Todo eso tiene un relé. Toma de ensayo, también, ¿no? Es una parte que debe tener el conjunto de relés. La toma de ensayo, el ensayo es principalmente para el relé de protección. El relé de protección de vez en cuando hay que estarle haciendo pruebas. Para yo probar un relé de protección, tengo que desconectar los circuitos de tensión y de corriente. Pero si el sistema está funcionando, eso significaría sacar de servicio, ir con un desarmador, desconectar los bornes de tensión corriente, conectarle los bornes. Y tanta conexión y desconexión se valoran los bornes del relé. Para evitar eso, se pone en el medio del relé y el recorrido de los cables de tensión y de corriente, los bornes, las tomas de ensayo. Son bornes de pruebas que tienen la característica de que cuando yo conecto mi enchufe de prueba de una maleta de pruebas, los circuitos de tensión los separo y los circuitos de corriente que vienen de los transformadores los ponen cortocircuito. Y la corriente ahora va a ser la de la maleta de prueba en la que le va a entrar el relé. Entonces yo puedo hacer mi prueba en el relé, el sistema sigue funcionando sin protección porque ya le desconecté el relé, o si es una celda que tiene doble protección, porque ahora se estila eso, poner doble protección, ahí está el otro relé funcionando, lo desactivé ¿no? Yo hago todas mis pruebas aquí, lo pongo el relé en modo de prueba para que no vaya a salir una señal de disparo. Y una vez que termino las pruebas, saco mi enchufe y nuevamente retorna a todas sus condiciones iniciales, volviendo a conectar los transformadores de corriente al relé y sigue funcionando sin ningún problema, ¿no? Entonces, esas son las tomas de ensayo.
Sincronización horaria. ¿Para qué necesito una sincronización horaria? Para registrar para que los eventos de todos los relés de una subestación y de toda la instalación que pueda tener en otras, todos los equipos que pueden tener diferentes instalaciones, tengan el mismo tiempo. Para poder efectuar post-mortem, después de la falla, un análisis de falla. También para hacer una localización precisa de las fallas, para protección, monitoreo y control sistemático, o sea, de diferentes áreas, para la medición de energía también, protección adaptiva diferencial también y sincrofasores. Todos estos sistemas, todos estos requerimientos necesitan de que todos los relés tengan el mismo tiempo. Para eso se necesita una sincronización horaria. ¿Con qué lo sincronizo? Antiguamente, en las subestaciones había lo que se llaman los GPS, o sea, un receptor de GPS, no es un GPS propiamente. Después vamos a hablar en una clase de GPS, qué cosa es, cómo funciona, para qué sirve. Los tiempos míos son diferentes que los tiempos de ustedes, que existe una diferencia de tiempo en el reloj de la gente que está en la Tierra con los satélites que están dando vueltas alrededor de la Tierra. Los relojes corren a diferentes velocidades, el tiempo no es el mismo para todo, el tiempo es muy relativo, es sumamente relativo. O sea, cada uno tiene un tiempo diferente, depende de muchas cosas. Bien, todo eso lo vamos a saber muy tangencialmente después. El receptor de GPS recibe las señales de los satélites. Con esas señales, el receptor calcula la posición y el tiempo donde uno está. No es que uno recibe el tiempo del satélite, porque no, porque ya les he dicho que el satélite está a otro tiempo. El tiempo del satélite es diferente que el de acá. Entonces, cuando el receptor recibe la señal del satélite, el receptor calcula el tiempo aquí en la Tierra, ¿no? ¿Cómo lo calcula? Bueno, hay técnicas que se llaman trilateración, que es como como una triangulación, pero la triangulación se hace en un plano de 2 dimensiones, la trilateración se hace en un plano de 3 dimensiones. Bien, entonces calcula con esa información del satélite. El satélite, bueno, el receptor envía el tiempo a otros dispositivos usando el protocolo IRIS-B, a otros dispositivos de la subestación, ¿no? En la subestación pueden haber muchos relés, entonces el GPS, que es un solo receptor, le manda a través de una red, que es una red de conexión con hilo de conductor, es un cable coaxial que van a todos los relés y en cada relé le va sincronizando el tiempo. Esto eran los relés de la época del 95 más o menos, 95 de 2000. Todos los relés a partir del 95, 98, 99, los tiempos se sincronizaban con el IRIS-B. Entonces todos los relés tenían un canal de IRIS-B, pero los relés modernos ya no todos tienen IRIS-B. Ahora la sincronización se hace a través del protocolo de comunicación de la red LAN. La red normalmente que uno conoce tiene unos atrasos de sincronización que puede estar en el orden de los 200 milisegundos. Entonces eso no sirve para sincronizar un relé. Los relés se necesitan sincronización en el orden de los nanosegundos. Entonces, después vamos a ver por qué se necesita tan preciso la sincronización del sistema en realidad los relés podrían funcionar con microsegundos de error, ¿no? Pero se sincroniza con nanosegundos. Entonces, actualmente hay protocolos de sincronización que son unos protocolos que deben tener más o menos 15 años, ¿no? Y no solamente el relé tiene que ser capaz de aceptar este protocolo, sino los routers que hay en los sistemas, ¿no? Los routers tienen que ser capaces de aceptar estos protocolos, son de alta velocidad. Normalmente los routers que uno usa para la red son muy lentos, ¿no? Puede ser un tiempo de 50 milisegundos, ya 50 milisegundos es mucho tiempo. ¿Preguntas hasta acá?
Vamos a hacer un pequeño break aquí. Aprovechen para hacer una pregunta. Quiero hacer unas pequeñas cositas antes de continuar. Se está escuchando todo, ¿no? Sí, ingeniero, se escucha. Escuchen, ingeniero.
Muy bien, vamos a continuar. Están viendo, ¿no? ¿Aló? Sí, sí se ve, ingeniero. Ya. Bueno, si bien es cierto, esta parte no corresponde al curso de protección, pero lo estoy poniendo porque yo siento como que uno habla de las barras y de la seccionadora de los interruptores, no de ahora, sino que ustedes todavía están aprendiendo estas cosas y como que uno, como que no saben de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, esto le va a dar cierta visión de lo que es una subestación, ¿no? Y qué cosa es un interruptor, un sesionador. Todo esto que está acá, que estamos viendo, es una instalación, es una subestación. Una subestación muy simple, acá se llama barra simple, donde la barra es esta que está acá, barras, que son barras, puede ser una barra rígida, un tubo, puede ser una pletina o puede ser un conductor colgado en una instalación exterior. De la barra, en la barra se conectan las líneas y se conectan los transformadores o banco de condensadores o lo que tenga que conectarse ahí. Bien, normalmente la disposición, ya lo hemos explicado, ¿no? Que viene un sesionador de barras, un interruptor, un sesionador de línea y un sesionador de puesta a tierra. Por el otro lado tenemos un sesionador de barras, un interruptor y que alimenta el transformador. Cuando uno diseña una instalación, uno lo diseña por costos, por seguridad, por confiabilidad, etc. Y más o menos que está ligado a los niveles de tensión. Los niveles de tensión, mientras más bajos son, manejan menos clientes y cuando son más altos, manejan más clientes. Entonces, evidentemente que si hay más clientes y si hay una falla, la afectación es muy grande. Entonces, se diseñan las instalaciones de manera tal de que cuando los niveles de tensión son muy altos, las subestaciones tienen que tener más confiabilidad, más disponibilidad, ¿no? O sea, ante una falla no debe salir la carga. Por ejemplo, esta instalación de aquí es una instalación muy simple, que si hay una falla en esta barra, sale todo de servicio. Todo lo que está acá se queda sin alimentación, ¿no? O si yo quiero hacer el mantenimiento de este seccionador, como está pegado a la barra, yo tengo que sacar fuera de servicio todo, porque yo no puedo agarrar este borne porque todo esto está con tensión, ¿no? Lo que sí puedo hacer es el mantenimiento de esta línea, pero de este interruptor. Abro acá y hago el mantenimiento. Pero si es que hay una falla en la línea, me quedo otra vez sin alimentación, ¿no? Entonces, no es muy confiable, pero también se utiliza esto, ¿no? Entonces, acá hay algunas características que tiene este sistema, ¿no? Instalación simple, ventajas, y de maniobra sencilla. Complicación mínima del conexionado, costo barato, ¿no? Inconvenientes, una avería en la barra se interrumpe totalmente, lo que hemos mencionado, la revisión de un sesionador o un interruptor elimina de servicio la salida, no es posible la alimentación separada de una o varias salidas, es imposible aumentar la estación sin ponerla fuera de servicio. Esto ya lo tienen ustedes, ¿eh? En el Moodle. Bueno, esta es una instalación que evoluciona sobre la anterior, que le da cierta flexibilidad. Es como si yo tuviese dos barras, barra 1 y barra 2. Yo puedo tener una falla en esta parte y seguir funcionando la otra. O sea, digamos, la mitad de la instalación continúa funcionando, ¿no? Las ventajas. Asegura mayor continuidad de servicio, se facilita el trabajo de mantenimiento y de vigilancia. El sistema puedo hacer el mantenimiento de esta barra. El sistema puede funcionar con dos fuentes diferentes. Acá así como está, como si fuese dos fuentes. En caso de avería en la barra, solo queda de servicio una sección. Inconveniente. No se puede transferir una salida a otra. Bueno, ese es el inconveniente de los sistemas radiales, ¿no? La de revisión de la posición deja fuera de servicio la salida asociada. La revisión de una de las celdas deja de servicio toda la salida, ¿no? La avería de una sección de barras puede obligar a la reducción de suministro, claro. Hay una falla acá, tengo que sacar de servicio esto.
el esquema de protección resulta más complejo que el anterior, ¿no? Esto es lo mismo, pero con un seccionador bypass, ¿no? O sea, si yo quiero hacer el mantenimiento de esto, de toda esta celda, lo puedo hacer. No, perdón, solamente del este. Pongo el cortocircuito acá y me llevo el interruptor a mi casa. O a cualquier sitio lo llevo para hacerle mantenimiento y puede seguir funcionando. El inconveniente es que si hay una falla en la línea, el que va a operar es este relé, sacando toda la instalación, ¿no? Ventajas: abriendo los elementos de la posición de una línea y cerrando el seccionador de elevación, que es este de acá, abriendo esto y cerrando acá. La línea de salida puede permanecer en servicio mientras se realizan los trabajos de revisión o reparación de los aparatos de corte de la línea. Inconveniente: si durante esta etapa de mantenimiento se produce una avería en la línea, acá en esta línea, va a salir las dos líneas. Es el inconveniente. Pero tiene ciertas ventajas. Esto es lo mismo, pero con lo que se llama una barra de transferencia. Entonces, en este caso, yo saco de servicio acá la línea, cierro este seccionador, ¿no? Y la alimentación sigue la línea por acá, pero hay el inconveniente de que si hay una falla acá, tiene que abrir este acá. Ahora no, ahora lo pongo en una barra de transferencia. Y en esa barra de transferencia le pongo un interruptor. Ese interruptor sirve para esto, para cualquiera de los interruptores, que sería un interruptor de respaldo, digamos, pero a través de la barra de transferencia, de forma tal de que permite cerrar el seccionador, y en ese caso el interruptor va a ser este. Bueno, aquí están las características. En cada una de estas está escrita acá las características. Doble sistema de barras se usa mucho en 220 kilovoltios aquí en Lima. Chavarría, Balneario, Barsi, casi todas las instalaciones de ventanilla tienen este sistema, ¿no? Doble sistema de barras. Permite conectar a cualquiera de las barras. Conecto acá, ¿no? Cualquiera de las barras puedo funcionar con dos barras independientes o con una sola cerrando el acoplamiento. Tiene mucha facilidad de operación, ¿no? Acá está toda la ventaja y doble de ventaja. Este es lo mismo, pero con un seccionador bypass, más o menos lo que hemos hablado siempre, ¿no? Sus ventajas y desventajas. Este es lo mismo, de doble barra, pero con una barra de transferencia. Esto le da más potencia al sistema de doble barra, ¿no? O sea, yo puedo sacar de servicio una línea. Actualmente en el sistema de doble barra, que es el que está acá, si yo quiero hacerle mantenimiento a este interruptor, saco de servicio la línea y me quedo sin mucha confiabilidad, porque ahora ya no tengo dos líneas, sino una. O sea, si falla esta línea por alguna razón, me quedé sin alimentación. Sin embargo, este de acá, yo puedo sacar de servicio esta, puedo cerrar el acoplamiento, este seccionador, y hacer la protección de esta línea a través de este acoplamiento que va a alimentar la línea en ese caso, ¿no? Entonces, esto le da mucha potencia al sistema de doble barra. Primero era este, ¿no? El problema es que cuando hay una falla en la línea sale de servicio este. Acá se vuelve más potente con el... Actualmente, muchas de las instalaciones que se está haciendo en el sistema de transmisión se hace considerando con este diseño, con barra de transferencia. Este se usa en media tensión, ¿no? Le da mucha confiabilidad, pero es un sistema muy caro. Este es un sistema en anillo, tiene sus ventajas, sus desventajas. Esto le da confiabilidad porque hay una falla en un interruptor que se puede alimentar por el otro lado. O sea, si esta línea de aquí falla el interruptor que lo alimenta, por ejemplo yo puedo alimentarlo por acá. Es como si tuviese dos interruptores. El problema es la ampliación. Si quiero hacer una ampliación, tengo que cortar el anillo. Este es lo que le llaman un interruptor y medio. También es más o menos parecido, ¿no? Yo puedo alimentar esta salida o por acá, o puedo alimentarlo por acá, ¿no? Me falla este interruptor, alimento por acá. Me falla este interruptor, alimento por acá o por acá. Me falla este interruptor, alimento por acá, ¿no? Cualquiera, es muy versátil. Entonces, todos estos sistemas son los que existen. Yo tenía un programita acá, tenía pero no me está funcionando muy bien. A ver, vamos a tratar recién lo he encontrado.
pero está... ¿Lo están viendo esto, no? Sí, ingeniero. Ya, este es un programita que permite hacer simulación de operaciones. No voy a hacerla, voy a hacerla más simple, porque he visto que hay algunos problemas, hay unos errores. Voy a tener que mandarle un correo al que lo ha hecho para decirle que hay errores. Por ejemplo, este de acá. ¿Cómo se opera una instalación? Si esta es la salida, suponiendo que está así fuera de servicio la instalación y yo quiero ponerla en servicio, pues primero tengo que cerrar los succionadores. No puedo cerrar primero el interruptor, porque si cierro primero el interruptor, ya no puedo cerrar el sesionador, porque el sesionador no cierra con la carga. Entonces tengo que cerrar primero los sesionadores y después el interruptor, ¿no? Así es. Lo mismo en la desconexión. En la desconexión primero abro el interruptor y después abro los sesionadores. Entonces aquí la ejecución está en modo automático y en modo manual. Vamos a ponerle en modo automático, ¿verdad? Para no estar yo haciendo o primero en modo manual. Suponiendo que quiero poner en servicio la barra. Entonces cierro la línea 1, ¿no? Entonces, la línea 1, primero voy a tener que cerrar un seccionador, después el otro y después el interruptor. Entonces, de conectar el seccionador. Lo conecto. Después cierro el otro seccionador, que está acá. Lo cierro. Después cierro el interruptor, que es el que está acá, ¿no? Lo cierro. Entonces ya está alimentado la barra, ya está esta barra de contención. A partir de ahí yo puedo continuar con la maniobra, o cierro la otra línea o cierro la carga. Si esta línea está en mantenimiento, lo dejo abierto y continúo con la carga. Cierro el transformador y puedo cerrar el otro transformador. O puedo cerrar la línea si es que quiero poner todo de servicio. Vamos a cerrar primero el transformador 1. Conectar el transformador 1. Entonces, primero voy a tener que cerrar el sesionador y después el interruptor, ¿no? Entonces, primero cierro el sesionador y después de ese cierro el interruptor. Ahora voy a cerrar la otra carga. O lo puedo dejar así y le sigo haciendo mantenimiento acá y después de un rato cierro el otro transformador. Entonces, el otro transformador, conecto el seccionador primero y después conecto el interruptor. Conecto el interruptor. Y después de un tiempo, ya le terminaron el mantenimiento de esta línea y cierro la línea 2. Nuevamente, cierro el seccionador de la línea. Cierro el otro seccionador. Y cierro el interruptor. Y ya está todo en servicio. Yo estoy cerrando primero el seccionador de línea, pero se puede cerrar primero, desde el punto de vista eléctrico, primero se puede cerrar el seccionador de barras y no pasa nada. Se cierra primero el seccionador de línea porque lo más probable es que aquí haya un transformador de tensión. Entonces, al cerrar el seccionador de línea, alimento el transformador de tensión y yo veo si hay tensión en la línea, ¿no? Y puedo continuar así con la maniobra. Finalmente, ¿cómo se opera? Eso está en los procedimientos de operación de las empresas. Cada empresa, el sector de operaciones, hace un procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento para operar? Primero cierro esto, o después cierro esto, o primero cierro esto, después cierro esto. El asunto depende, pues, de cómo está diseñada la instalación. Ahora, quiero sacar fuera de servicio la instalación. Pues primero tengo que sacar las cargas. ¿Cómo saco las cargas? Primero tengo que abrir el interruptor y después el sesionador, ¿no? Entonces, si yo quiero, yo puedo sacar solamente un transformador. Vamos a ver la maniobra. Desconecto el transformador 1 de la barra. Entonces, primero abro el interruptor. Abro el interruptor y después abro el sesionador.
Bueno, puedo haberlo desconectado por cuestiones de mantenimiento y hago el mantenimiento y después lo vuelvo a conectar, o puedo seguir desconectando el asunto. Desconecto la otra carga. Abro el interruptor. Y después abro el seccionador. Después desconecto las líneas, ¿no? Desconectar la línea 1, puedo desconectar la 1 o la 2, acá no hay ninguna obligación de desconectar uno antes que otra. Primero abro el interruptor, después los seccionadores. Después abro la segunda línea. Primero abro el interruptor. Después abro los seccionadores. Bien, y ya está. Bueno, así como eso hay simulación para los diferentes tipos, ¿no? Cómo se opera, pero he estado chequeando y está mal. O sea, no quiero entrar acá porque está mal el asunto, ¿no? Acá hay un video que lo puse en el Moodle del interruptor. Vamos a pasarlo rápidamente, yo les explico algunas cosas de un interruptor. Hay interruptores de alta tensión, ¿no? De media tensión y de baja tensión, ¿no? Este es un interruptor de alta tensión. Este es un patio, es un interruptor, entra y sale, esta es la cámara de extinción. Cuando acá le das la señal de apertura, pasa la corriente perdón, de cierre, y cuando está abierto ya deja de pasar, ¿no? Esta es la barra. Estas son las barras. Está cerrado, pasa la corriente, está abierto, deja de pasar. Este es el mecánico. Esta es la cámara de extinción. Este es los contactos que digo que se mueven, ¿no? Y acá el medio de extinción es gas SF6 y acá hay un émbolo que sopla el gas, que lo ayuda al SF6. Este es el resorte, el sistema mecánico donde se almacena la energía. Este es el antiguo, con aire comprimido. Y también hay con nitrógeno. Hay diferentes tipos de interruptores, dice ahí.
La corriente se interrumpe cuando pasa por cero y en ese momento se genera una sobretensión. Esta es la sobretensión de maniobra, el contacto fijo. Diferentes tipos de interruptores. Los diferentes tipos de aceite, de aire, de SFC, de vacío. Interruptores al exterior, interruptores al interior. Aire comprimido, resorte. Y sistema neumático, ¿no? Alta tensión, media tensión, baja tensión. Este baja tensión, este es alta, es media. Están los tres. Bueno, en Internet pueden encontrar muchas cosas. Pueden encontrar cómo opera un interruptor, cómo es el mecanismo, a ver, no sé, no he metido un par de rayos. Pueden encontrar muchas cosas, ¿no? No se está compartiendo el video, ingeniero. ¿Perdón? No se está viendo el video. ¿Ah, no se ha visto el video? ¿El del Iba a interruptor no se vio? Sí, sí se vio el del interruptor. ¿Va a poner otro video o no? Ah, no, no, ya no. Ah, ok, ok. El seccionador sí se lo mostré antes, ¿no? Así es. Ya. Muy bien, señores. Eso es todo por hoy. ¿Cómo se llama? He visto que hay alumnos que se han matriculado, pero que no están en la relación de matrícula. O sea, que se han matriculado en el Moodle, pero que no están en la relación de matrícula. A partir de la otra semana voy a empezar a filtrar eso, ¿eh? O sea, si las personas que están matriculadas en Moodle no están en la relación de matriculado del ORCE, lo voy a tener que retirar del Moodle. No lo sé si están haciendo alguna gestión para matricularse, si están en proceso, pero en cualquier caso, si es que alguien está en un proceso de matrícula, mándenme un mail para no borrarlo. Y el otro asunto es que yo no sé bueno, así como hay personas que se están matriculando, pues hay personas que están escuchando las clases que no están en la matrícula ni en el Moodle. También lo voy a tener que filtrar, porque yo no sé si están también en gestión de matrícula, así que si están gestionando su matrícula, que esas personas que no están matriculados ni en el Moodle, que lo voy a tener que filtrar, me mandan un mail diciéndome que están gestionando o cualquier cosa. Pero definitivamente eso se va a tener que filtrar en algún momento, ¿eh? Y el otro asunto, y que nuevamente les reitero, es que hay mucha gente que no está poniendo su foto en el Moodle. Ya les he dicho que si en el momento de tomar una práctica, ¿no?, o un examen, no coincide la foto con su DNI, con el video que en tiempo real que ustedes van a tener que poner en el momento del examen, no los voy a tomar el examen, ¿eh? Así que vayan corrigiendo todas estas cosas. Muy bien, señores. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, una consulta. Sí. Sobre las clases virtuales que están siendo grabadas, no sé si eso lo va a compartir en la misma plataforma de del aula virtual o va a crear un drive. Están compartidas. En el Moodle hay un enlace a los videos. Ya. ¿No? En la parte general, ahí debe estar el enlace a los videos.
No, sí, está como enlace a los videos. ¿Eh? A ver, déjame ver un segundo. ¿Eh? Sí, en la parte general, al final hay video de clases. Ahí pueden ver los videos. Yo este video lo voy a subir dentro de un rato. ¿No tienen preguntas con respecto a la clase de hoy día? Ingeniero, una pregunta antes de que finalice. A ver, un segundo, quiero poner el... Sí, Ingeniero, mi pregunta iba por el tema de que hay interruptores que son de mínimo volumen, por ejemplo, que usan aceite, si no me equivoco. ¿que usan qué? Aceite. Sí, esos son los antiguos. Sí, y ahora lo que he visto es que hay los SF6, ¿no es cierto? Que usan un gas refrigerante, no me equivoco. Bueno, el interruptor en SF6 empezó a utilizarse más o menos por la década del 80, ¿no? En la década del 80 ya se usaban interruptores en SF6 y bueno, hasta el 2000 más o menos se comenzaron a interrumpir los interruptores de reducido volumen en aceite. Seguramente que todavía existen los mínimo volumen de aceite hasta ahora, ¿no? Que se usa principalmente en las fábricas, que son más baratos. Las empresas eléctricas normalmente usan SF6 o vacío. El SF6 tiene el inconveniente de que con el tiempo se empieza a fugar el SF6. Entonces, es preferible usar el de vacío. Las empresas generalmente compran interruptores de vacío, ¿no? El vacío es una cámara totalmente hermética, que es muy difícil que se pierda el vacío, salvo que se haga un hueco, y es lo que se usa. El SF6 se usa en media tensión también, pero se usaba mucho antes, ¿no? Ahora es más barato usar un de vacío que el SF6. Lo que sí, a partir de 70 kilovoltios, de 60 kilovoltios para arriba, se usa SF6. Casi todos los interruptores son en SF6. Bueno, ingeniero, mi pregunta iba a, o sea, ¿cuál es el motivo por el cual se llega a cambiar, ¿no? ¿Es un tema de costos o un tema netamente de ingeniería? El de mínimo volumen, que bueno, los niveles de potencia de cortocircuito, es tecnología, al final todo evoluciona. El aceite con el tiempo se empezaba a chorrear. Entonces los interruptores, en ese entonces, en algún momento, cuando ya no tenían aceite, explosionaban. El otro es que el aceite no tenía mucha capacidad de interrumpir grandes corrientes de cortocircuito. Entonces, la siguiente evolución de los interruptores fue el SF6. El SF6 sí abría más potencia de cortocircuito y tenía un sistema supervisor del aceite. O sea, tenía un contacto que uno podía llevarlo perdón, del SF6, tenía un contacto que uno podía llevarlo a un centro de control y tener un mejor control. Además, eh, el aceite propiamente tiene la propiedad pues, de dañar las cosas. Entonces las empaquetaduras con el tiempo perdían su calidad de ser una buena empaquetadura. Mientras que el SF6 es un gas más inerte. El SF6 no reacciona con los materiales. Inclusive dicen que uno puede respirarlo y no pasa nada. No es un gas venenoso. Claro que no puede. El problema es que el SF6 tiene la característica de que es un gas pesado. Si uno está en una instalación y hay una pérdida de SF6, lo que va a ocurrir es que uno se va a morir de asfixia, porque va a desplazar el oxígeno, pero no va a morir por envenenamiento. ¿Cómo se llama? Esa es la característica del SF6. Tiene más características, mejores características que el aceite. Fue por eso. Y después, el SF6, con el tiempo, después de muchos años, 10 años, se comienza también a malograrse las empaquetaduras, porque las empaquetaduras con el tiempo, con el calor, se resecan. Y se comenzó a perder SF6
Y mientras tanto ya estaban haciendo la tecnología del vacío, que es una tecnología americana. Y ahora, inicialmente el vacío solamente se usaba en Estados Unidos, ahora ya lo usan muchos fabricantes en el mundo, ¿no? Ya se ha hecho más común usar vacío que SF6 en media tensión. ¿Eso es lo que me preguntabas? Sí, sí, ingeniero. O sea, más o menos era saber, ¿no? El porqué del cambio en sí. Está bien, Sí. muchas gracias. Muy bien, señores. Hasta luego. Que les vaya bien.